your grace from beginning to the end. It's your grace. We will never comprehend why you drew the ones who ran from you. What can we do but offer you praise? Nos encontramos ya en la prédica número 13 de esta serie que bueno, ya les voy a cansar de referirles, que es defender y proclamar el Evangelio. Y al mismo tiempo es la segunda prédica que vamos a tener acerca de la persona de Cristo. ¿Sí? La semana pasada mencionamos algunas consideraciones iniciales que quiero repasar, ¿sí? Algunos puntos. Estas consideraciones iniciales las vuelvo a marcar con el fin de que tengamos en claro cómo va a ser el proceso en el cual vamos a ir estudiando la persona de Cristo y cómo vamos a ir encarando también este tema de defender y proclamar el Evangelio. ¿Sí? Y una de las consideraciones iniciales es que mencioné la semana pasada y que vuelvo a traer en esta, es que vamos a ir despacio, ¿sí? No vamos a querer abarcarlo todo en un solo día. Es mejor que el pensamiento sea lento y profundo que rápido y superficial. Sí, esto una vuelta se lo escuché también a MacArthur y me gustó muchísimo en cuanto ellos exponen también el Evangelio y tardan 10 años en estudiar el Evangelio de Juan, y es mejor ir en un proceso lento y profundo que rápido y superficial. Y ayer estaba haciendo un repaso y por lo menos tengo bosquejado entre 7 y 10 predicaciones como mínimo acerca de la persona de Cristo. ¿Sí? Así que vamos a ir a tomarnos un tiempo en cuanto a la persona de Cristo, pero también en esta etapa, en esta serie de predicaciones vamos a pasar por varias etapas en las cuales tocaremos ciertos temas de maneras aisladas y luego vamos a tratar de unirlas. ¿Sí? No vamos a poder hacerlo eso en un solo día, por eso es necesario, por ejemplo, estudiar, como hicimos la semana pasada, estudiar acerca de la divinidad de Cristo, y todo ese tema aún nos quedó corto un día, pero por lo menos hemos pasado por varios pasajes de las Escrituras y hemos tenido un pensamiento profundo en cuanto a la divinidad de Cristo. ¿Sí? Creo que nadie nos podría decir después del domingo pasado que Cristo no es 100% Dios. ¿Sí? Hoy vamos a estar viendo acerca de la humanidad de Cristo. Y si Dios lo permite, el domingo que viene vamos a unir estos dos, tanto la humanidad de Cristo como su divinidad, para poder ver el propósito del por qué era necesario que Cristo sea 100% hombre y 100% Dios. ¿Sí? Pero es necesario que vayamos construyendo bloques de pensamiento sólidos en cuanto a la palabra y después vayamos a unir estos temas. ¿Sí? Más adelante veremos que Cristo fue sin pecado. ¿Sí? Y eso también nos va a llevar todo un día, por lo menos, ver por medio de la palabra cómo es que Cristo fue sin pecado. ¿Sí? Al mismo tiempo después iremos viendo también sus diferentes ministerios. ¿Sí? Cristo como sacerdote, Cristo como rey y Cristo como profeta. ¿Sí? Hoy cuando orábamos hace un ratito, la palabra nos muestra al cordero y al león. ¿Sí? Es necesario tener ese equilibrio en cuanto a la persona de Cristo. Entonces, esto nos lleva a una segunda consideración, y es la necesidad, al hacerlo de esta manera es debido a nuestra propia limitación. Nuestra mente es finita y no va a poder abarcar toda la profundidad, magnitud y belleza acerca de Cristo. ¿Sí? Es necesario entonces que vayamos de esta manera. Y esto nos lleva a un tercer punto a considerar, que al reconocer nuestras limitaciones nos lleva, o mejor dicho, nos conduce a depender de Dios en la oración. Debemos estar orando, clamando para que Dios abra nuestro entendimiento. Debemos estar velando en la semana por nuestros hermanos para que Dios abra su entendimiento y puedan ir aplicando lo que van aprendiendo conforme a la palabra. Que no quede solamente en un conocimiento teórico, sino que eso lo lleve a una vida, a una conducta en su día a día. ¿Sí? Y una cuarta consideración que no mencioné la semana pasada y que agrego ahora, es que Dios el Padre se complace y se deleita en dar a conocer a su Hijo. ¿Sí? Y esa es una promesa a la cual podemos acercarnos a Dios con humildad de corazón. Dios
se goza al mostrar al Hijo. De hecho, cuando en más de una oportunidad irrumpe en la vida diaria de las personas y dice: este es mi Hijo amado, a Él oí, ¿sí? Dios, el Padre, se deleita en mostrarnos al Hijo. ¿Cuánto más no nos va a dar a conocer a Cristo si nos acercamos con un corazón humilde, contrito y humillado y necesitados de conocer más acerca de la persona de Cristo? Y esas son promesas a las cuales podemos aferrarnos. Nuestra mente finita no va a comprender cabalmente toda la persona de Cristo, pero Dios se deleita, Dios el Padre se deleita en mostrarnos al Hijo, ¿sí? Entonces, que sea también un tiempo de mucha oración para que también el Señor me esté dando sabiduría. Oren también por sus hermanos para que también puedan crecer en este proceso. Y al mismo tiempo oren para que podamos dar a conocer a Cristo. El propósito de esta serie no es que solamente quede en estas paredes o en esta iglesia de manera local, sino que nuestros corazones sean inflados y podamos proclamar a Cristo, ¿sí? Que podamos decir: miren a Cristo, miren quién es Él, miren la grandeza de su persona, miren su sacrificio, miren su amor, miren su deidad, miren su humanidad, ¿sí? Hoy vamos a estar considerando entonces la humanidad de Cristo, y les voy a simplemente bosquejar cuáles van a ser los puntos que vamos a tocar. En primer lugar, voy a dar una definición acerca de la humanidad y divinidad de Cristo. También vamos a pasar por algunos textos del Antiguo y el Nuevo Testamento en un segundo punto. Vamos a considerar en un tercer punto las distorsiones. Es necesario que hagamos un pequeño parate en dos distorsiones que atacaron directamente la doctrina de la deidad de Cristo y la humanidad de Cristo, porque hasta el día de hoy se siguen sosteniendo los mismos errores, ¿sí? Es simplemente verlo, porque más adelante vamos a tener un tiempo para poder ver cómo la historia defendió el Evangelio, ¿sí? Cómo la historia de la Iglesia fue defendiendo el Evangelio en contra de las diferentes herejías que se presentaron a lo largo de la historia. Vamos a ver que Cristo es semejante a nosotros y vamos a ir considerando en qué fue semejante a nosotros, y vamos a tener por último una conclusión final con aplicaciones, ¿sí? Vamos a orar y vamos a dar comienzo también a esto. Señor amado, te ruego en esta mañana que nos capacites, Señor. Una vez más veo, Señor, el bosquejo que tenemos por delante, Señor. Veo la exposición que tenemos por delante, Señor, y no puedo dejar de pensar en mis limitaciones, Señor. Señor, te ruego, Padre, que te hagas grande, Señor, en medio nuestro, Señor. Que te hagas, Señor, presente por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y nos des claridad, Señor, conforme a tu palabra, Señor. Padre, somos criaturas débiles, Señor, necesitamos de ti, Señor, necesitamos de ti. Señor, estoy limitado, Señor, para dar a conocer a tu Hijo, Señor. Por eso te ruego, Señor, que vos te hagas cargo, Señor, y nos des a conocer a tu Hijo, Señor. También al mismo tiempo, nuestra mente, Señor, está corrompida, Señor, por causa del pecado, Señor. Y va a haber muchas cosas que pueden hasta incluso molestarles, Señor. Te ruego que molestes, Señor, que inquietes nuestro espíritu, Señor, y nos muestres más y más a Cristo, Señor. Señor, y por sobre todo, que podamos vivir, Señor, conforme a tu palabra, Señor. Que podamos dar a conocer, Señor, a este mundo caído, perdido, Señor, a Cristo, Señor, como tu palabra lo presenta, Señor, como algo grande, magnífico, Señor, digno de ser creído y adorado, Señor. Señor, te ruego que nos capacites, Padre. Necesitamos de tu gracia, Padre. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Una definición en cuanto a la persona de Cristo, podemos dar esta. Dice: Jesucristo era completamente Dios y completamente hombre en una sola persona, y lo será para siempre, ¿sí? Acerca de la persona de Cristo debemos decir que Cristo es 100% hombre y 100% Dios en una sola persona, y lo será para siempre. Esta es una definición de Grudem. Y algo que decía otro autor que se llama Montgomery, dice: Cristo no ha sido hombre desde la eternidad pasada, ¿sí? Como es cierto en el caso de la divinidad. Se convirtió en hombre
mediante la encarnación en determinado momento en el tiempo. Pero ahora, habiéndose convertido en hombre, Él es el Dios hombre de quien exclusivamente depende nuestra salvación. Estas dos consideraciones iniciales me parecieron buenísimas para poder mencionarlas, porque Grudem define lo que después más adelante vamos a ver como diferentes credos que tuvieron que hacer como un resumen y una conclusión de quién es Cristo, ¿sí? Jesucristo es completamente Dios y completamente hombre en una sola persona, y lo será para siempre. Y Montgomery nos hace pensar un poco más acerca de que Cristo en una eternidad pasada era Dios, ¿sí? Lo vimos, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, ¿sí? Sin embargo, no existía en cuanto a su personificación como hombre. Tuvo que intervenir por medio de la encarnación en un espacio en el tiempo en el cual el Dios se hizo carne, se hizo un hombre, ¿sí? Vamos a ver cómo fue este proceso. Pero ahora, habiéndose convertido en hombre, nos es presentado como el Dios hombre y vive por una eternidad de eternidades como Cristo, el hombre, ¿sí? También vamos a profundizar en esto. Acerca de esta naturaleza doble de Cristo, vamos a ver muchos pasajes que nos hablan de esta idea. Y busquen en sus Biblias Isaías, capítulo 9, capítulo 9, versículo 6. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Un texto que a veces leemos para las épocas de Navidad, ¿sí? Que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. En este versículo se utilizan dos verbos muy importantes con respecto a la venida de Cristo. En primer lugar, nos dice que nos es nacido, y por otro lugar hay otro verbo que dice que nos es dado, ¿sí? Acá vamos viendo la doble naturaleza de Cristo, ¿sí? A lo largo del Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento tiene la misma implicación. Como un niño, Él es nacido, pero como el Hijo, Él es dado, ¿sí? Vemos cómo esta doble naturaleza de Cristo se da. Como un niño Él es nacido, pero como un Hijo Él es dado. Existía con el Padre desde antes de la fundación del mundo como persona, pero como niño ahora nos es nacido. Por eso Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Esta misma distinción aparece en los escritos de Pablo. Vayamos a Romanos capítulo 1, versículos del 3 al 4. Dice, leo desde el primer versículo para seguir con el hilo de Pablo. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Sí? Jesús descendía de David según la carne, pero también había sido declarado ser el Hijo de Dios, ¿sí? Ven cómo esta doble naturaleza se va dando a lo largo de la palabra. Gálatas capítulo 4, miren los versículos del 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Sí? El texto vuelve a ser claro. Como hijo, Jesucristo fue enviado, ¿sí? Porque siempre fue el Hijo de Dios. Sin embargo, fue nacido de mujer bajo la ley
y por lo tanto se convirtió en hombre. Es importante que tengamos estos textos presentes, porque vamos a ver cómo hubo pequeñas distorsiones acerca de la persona de Cristo, porque simplemente no pudieron concebir la idea de que la plenitud de la deidad habitara en Cristo, habitara en el hombre de Cristo, ¿sí? De hecho, vamos a ver más adelante cómo incluso el libro de Primera de Juan fue escrito para refutar estas ideas acerca del gnosticismo, y vamos a explicar un poco más, ¿no? Entonces, las Escrituras no titubean a la hora de reflejar esta verdad, esta doble naturaleza de Cristo, Cristo como hombre y Cristo como Dios. Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Juan, capítulo 2, de los versículos del 1 al 11, nos muestran que una boda, ¿sí? Una ceremonia, un festejo, algo que los judíos hacían de manera natural, en el cual el hombre participa, ¿sí? Y vamos a ver también la naturaleza y la deidad de Cristo. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Canaá de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús les dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Jesús como hombre participó de los ritos y de las ceremonias naturales que todos los seres humanos participamos. Una boda, algo tan simple como ese, ¿sí? Algo tan natural, algo tan cotidiano en la vida de una persona. Cristo participó de ello. Sin embargo, vemos también su divinidad al transformar el agua en vino. Una cita de Grun dice, nada podría haber más humano que la muerte de Jesús por crucifixión. ¿Sí? Dice, nada podría haber más humano que la muerte de Jesús por crucifixión. Nada podría haber sido más divino que el oscurecimiento del cielo, el velo del templo que se partió en 2, las tumbas de los santos sepultados cerca de Jerusalén que se abrieron, y la tumba abierta triunfante en aquella primera mañana de Pascua. ¿Sí? Vemos también ahí en la muerte y resurrección de Cristo esta doble naturaleza. Cristo, no hubo nada más humano que la muerte de Cristo en la cruz. Él murió, sus órganos dejaron de ser, dejaron de funcionar, sus signos vitales murieron, literalmente murió, como mueren todos. Sin embargo, vemos su divinidad y cómo se exalta en la palabra por medio de la resurrección todo lo que acontece, el cielo, la tierra que tiembla, el velo que se parte a la mitad, los sepulcros de los santos abiertos, la tumba abierta, aquella primera mañana de Pascuas. Vemos en eso toda su majestad. Al mismo tiempo vayamos Mateo capítulo 8. Estos textos simplemente nos adentran en el pensamiento y nos van mostrando esta doble naturaleza de Cristo. Mateo capítulo 8. Mire los versículos del 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él, ¿qué sucedía? Dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Si nosotros vemos todo el contexto anterior de este pasaje, Jesús viene
predicando, sanando, acaba de pasar por la sanidad de un leproso, el siervo del centurión, sana a la suegra de Pedro, tuvo todo un día agitado, ¿sí? Y cuando se sube a la barca, simplemente su cuerpo, que estaba fatigado, se echó a dormir, ¿sí? No hay signo más natural en nuestro cuerpo, en nuestra humanidad, que el agotamiento físico. Jesús sufrió agotamiento físico, ¿sí? Sin embargo, también el texto nos muestra su naturaleza en cuanto a su deidad. Aún los vientos y el mar le obedecen. Y los hombres, incluso al ver esto, se maravillan. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? A lo largo de la historia, la persona de Cristo fue atacada, y como les mencioné al principio, vamos a tener un tiempo después, más adelante, después que vayamos teniendo un concepto más profundo acerca de la persona de Cristo, para considerar algunas distorsiones. Pero algunas de estas herejías merecen por lo menos una mención, ¿sí? Una de estas herejías fue el arrianismo, ¿sí? Ario, ¿sí? En Alejandría, cerca del año 335 en adelante, niega la deidad de Cristo y enseñaba de que el Hijo de Dios y el Espíritu Santo eran seres que Dios, de su voluntad, había traído en existencia con el propósito de la redención, ¿sí? Básicamente la teología de Ario se basaba en que textos en los cuales Dios dice: este es mi Hijo, en el cual muestran que Él ha sido engendrado, ¿sí? O sea, dice, Cristo no tuvo una existencia eterna con el Padre, sino que fue creado a partir del Padre con el propósito de la redención. Literalmente decía, por lo tanto, dice, no eran eternos como Dios es eterno. Había un tiempo antes del cual ellos no eran, ni Cristo ni el Espíritu Santo habían existido. Esa era la teología de Ario, atacaba directamente la persona y la deidad de Cristo. 7 años duró esta controversia y se difundió a lo largo de todo el imperio. Constantino, que en aquel tiempo era emperador, se vio obligado a involucrarse en el asunto por causa de la unidad del imperio. Esto ya estaba llegando al punto de generar una división en el imperio. Así que reunió un importante concilio en Nicea, y el concilio proclamó un credo que puso de manifiesto que las ideas difundidas por Ario constituían una herejía. El credo de Nicea fue uno de los primeros credos que la Iglesia tuvo que armar para poder defender la doctrina del Evangelio de Cristo, la doctrina de la deidad de Cristo. El credo de Nicea, se los voy a leer, dice: creemos en un solo Dios y Padre omnipotente, creador de todas las cosas, de las visibles y de las invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido del unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, las que hoy en el cielo y las que hay en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió y se encarnó, se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día, subió a los cielos y ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, y el Espíritu Santo. Mas a los que afirman, hubo un tiempo en el que Él no fue, y que antes de ser engendrado no fue, y que fue hecho de la nada, o los que dicen que es de otra sustancia, o que el Hijo de Dios es cambiable o mudable, lo anatemiza la Iglesia Católica. Esto es el credo de Nicea. Hay que entender, cuando dice Iglesia Católica, que en ese tiempo la Iglesia seguía siendo una, no había sufrido el proceso de la Reforma siglos más adelante, todavía no se habían desvirtuado todavía en cuanto al Evangelio, y no habíamos caído en la época de lo que se dice el oscurantismo, ¿no? Cuando la Iglesia se pierde por medio de una sucesión de papas y demás, ¿sí? El credo de Nicea tuvo que resolver en primer lugar esta herejía que estaba planteando Ario, que Cristo no era coeterno con el Padre, que había un momento en el que Cristo tuvo que ser creado por medio de Dios el Padre por el propósito de la salvación, ¿sí?
Lo vamos a estudiar más a fondo en relación a los textos que utilizaban todos los arrianos para poder decir, porque hay que entender esto, ¿no? Ninguna herejía se presenta en un primer momento como algo 100% contraria a las Escrituras. Si así fuese, sería muy notorio, muy visible para la Iglesia decir esto es diabólico, esto no proviene de la palabra, ¿sí? Las herejías que más afectaron a la Iglesia fueron aquellas que se producen desde dentro de la Iglesia y que de a poco van distorsionando casi de manera como tiene un porcentaje de verdad y un porcentaje en el cual no cierra, pero en el proceso lógico humano parece concordar, ¿no? Y cuando estas herejías se van produciendo, toman fuerza y a lo largo de la historia se van viendo el error. Esto que acabo de mencionar acerca del arrianismo es lo que creen los testigos de Jehová, ¿sí? Los testigos de Jehová básicamente dicen que Cristo no es eterno, que no es Dios, sino que es creado por medio de Dios el Padre con un propósito de salvación. De hecho, ni siquiera lo ven de esa manera, lo ven como un profeta, ¿sí? La segunda, y esta es la que me quería dedicar un poquito más de tiempo hoy, el arrianismo lo vamos a ver y lo vamos a retomar más adelante. Simplemente quédense con esto que menciona el credo de Nicea. Pero sí es importante ver esta segunda herejía que tiene que ver con el lado opuesto, atacaron directamente la humanidad de Cristo, ¿sí? El arrianismo atacó la deidad de Cristo, pero hay otra herejía que atacó su humanidad, ¿sí? Y esta me pareció mucho más peligrosa, porque tiene mucha más vigencia en nuestro contexto. Y es conocida como la herejía del docetismo. Voy a explicar lo que es el docetismo. El docetismo surgió a partir de un movimiento conocido como el gnosticismo, y este movimiento del gnosticismo tenía dos características. En primer lugar, ellos consideraban la supremacía del intelecto y la superioridad de la ilustración mental frente a la fe y la conducta. Los gnósticos se consideraban a sí mismos como los que sabían, y lo digo entre comillas. Creían que la salvación se produce en primer lugar por el conocimiento, es decir, por una indicación, por una iniciación, mejor dicho, en un conocimiento místico y supuestamente superior que ellos pensaban. En dicho sistema, la encarnación literal del Hijo de Dios no tiene ningún sentido. Lo que importa era la idea de Cristo y las verdades que Cristo había enunciado. ¿Sí? Voy a hacer un parate acá solamente para ver esta primera característica. Los gnósticos tenían esta consideración. Ellos pensaban y consideraban la superioridad intelectual. ¿Sí? O sea, la salvación es solamente un proceso intelectual, ¿sí? En el cual no importa que Cristo haya sido realmente hombre. Esa idea es contraria al pensamiento gnóstico. Lo que sí nos importa es ver acerca de la idea de Cristo, qué ideal nos plantea Cristo en cuanto a su forma de vida, su filosofía o las verdades que Cristo mismo había anunciado. Una segunda característica del gnosticismo es que había una separación radical que existía entre el espíritu y la materia, unida a la convicción de que la materia es inherentemente mala y solo el espíritu es bueno. Y esto conducía a una negación de la importancia de la vida moral. La salvación estaba en el ámbito de la mente o el espíritu, que es lo único bueno, y por lo tanto no tenía ninguna importancia lo que pudiera hacer el cuerpo. Uno dice esto, lo escucha y dice, no tiene coherencia. Sin embargo, este pensamiento es uno de los que más reina en nuestro contexto. Miren lo que piensa simplemente el gnosticismo. Piensa que la salvación se da en un proceso intelectual, ¿sí? ¿Cuántas personas conocen solamente las doctrinas de Cristo y viven de una manera intelectual y no lo lleva a una conducta moral? Conocemos un montón de personas así, ¿sí? Miren cómo el pensamiento gnóstico que el mismo apóstol Juan refutó perdura hasta el día de hoy. Nosotros tenemos que luchar continuamente con este pensamiento. ¿Por qué? Porque podemos caer en el error de considerar que nos basta la idea de Cristo.
Debemos meditar acerca de sus enseñanzas y con que nosotros tengamos en claro qué es lo que Cristo enseña, ya está. Y separamos de una manera, y este contexto separa de una manera clara y sustancial lo que podemos hacer en nuestra mente, que es bueno, con lo que hacemos en nuestra vida real, con nuestra carne. Nosotros podemos obedecer a Dios con nuestro intelecto, pero nuestra vida y nuestra conducta moral puede ser llevada por una vida de manera distinta a lo que consideramos en nuestra mente. Podemos considerarnos que somos salvos en nuestra mente y no ver una vida reflejada en nuestra conducta moral, ¿sí? Este pensamiento es uno de los que más afecta en nuestros contextos hoy en día. Podemos decir que conocemos a Cristo y no haber afectado nuestra vida por Él. No, simplemente Cristo no afecta nuestra conducta moral, solamente en un proceso intelectual. Y me hacía esta pregunta: ¿acaso el cristianismo hoy en día no está considerado como un proceso intelectual separado de la conducta moral? En los procesos lógicos en los cuales han caído la predicación del Evangelio, ¿no? ¿Sabes que eres un pecador? Sí, soy un pecador. ¿Te arrepientes de tus pecados? Sí, me arrepiento de mis pecados. ¿Haces esta oración de fe? Haces esta oración de fe. Listo, sos salvo. ¿Y no tengo que hacer nada más? No, ya está, hiciste la oración de fe. Hiciste una oración en el cual consideraste que pasaste por un proceso lógico de pensamiento en el cual A más B igual a C, oraste, te arrepentiste, sos cristiano. Y no vemos el proceso de cómo Cristo afecta realmente lo que hemos estudiado acerca de la regeneración, acerca de la justificación, cómo la regeneración en nuestra vida va cambiando en un proceso de santificación, en un día a día, en un constante crecer conforme a la estatura de Cristo, cómo nuestra vida moral va cambiando y todo nuestro ser ya va afectado por la persona de Cristo y vamos creciendo en la estatura de Cristo, ¿sí? Según este sistema, según el gnosticismo, cualquier encarnación real del Hijo de Dios resulta imposible, ya que la materia es mala. Entonces Dios no podría haber tomado un cuerpo humano sobre sí mismo. Y si esto es así, entonces la encarnación de Dios en Cristo debe haber sido una cuestión solo de apariencias, ¿sí? Esto es lo que plantea el docetismo. La palabra docetismo proviene del griego dokeo, que significa aparecer, parecer, ¿sí? Y esto tuvo diferentes aristas a lo largo de la historia y algunos decían que que Cristo encarnó en Jesús desde el momento del bautismo y un proceso antes de la muerte y luego lo abandonó el Cristo y pasó a ser un hombre natural. Antes del bautismo era un hombre, después tuvo como una posesión, Cristo se poseyó arriba de Jesús por medio del bautismo y antes de que muera la persona y la deidad de Cristo vuelve a su estado perfecto espiritual y lo que era cuerpo muere, ¿sí? Miren cómo separan estas distorsiones. Otras aristas del docetismo simplemente decía que Jesús había venido solo en una apariencia. Lo que nosotros veíamos de Cristo y lo que las personas miraban acerca de Cristo era como una pantalla. Era un ser angelical, un ser espiritual, y que lo que nosotros y las personas de su contexto veían simplemente tenía una apariencia de humana, pero no lo era. En el fondo no era humano porque no podría ser que Él viniera en carne, ¿sí? De hecho, muchos de estos pensamientos, si uno los pone a considerar, y no es mi intención hacerlo esta mañana, tienen una lógica, tienen un proceso lógico en el cual si nos miramos varios textos de manera aislada y separadas de su contexto, parece ser que pudiera hablar de estos temas, ¿no? Pero nosotros vemos las respuestas más claras a esta herejía en el Primera de Juan. ¿Sí? Y esto es interesante también. Y es un punto a considerar. La persona de Cristo ha sido atacada desde el comienzo de la iglesia al punto tal que nosotros tenemos en nuestras Biblias el primer libro de Juan refutando estas ideas del gnosticismo. Esto que les acabo de explicar acerca del gnosticismo y el docetismo, el apóstol Juan lo estaba viviendo de manera propia y él tuvo que
refutarlas. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Miren cómo Juan resiste y explica e insiste en la verdadera encarnación del Hijo de Dios. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Los que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con el Hijo y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. La introducción a la primera epístola de Juan está refutando de manera clara y vehemente estas ideas gnósticas, ¿sí? Más adelante, primera de Juan, capítulo 4, versículos del 2 al 3. Miren cómo Juan ahora apunta sus cañones en cuanto a estas herejías y dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Miren cómo Juan tiene que exaltar las Escrituras en cuanto a la humanidad de Cristo, al poner de manera clara, concisa y sin ningún tipo de error: todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Cualquiera que niegue esta doctrina se convierte, como diría el credo de Nicea, en un anatema, ¿sí? De vuelta, Pablo dice a los Gálatas: no es que hay muchos evangelios, hay un solo evangelio. Y cualquiera que predique un evangelio diferente al que predicó Cristo y los apóstoles, sea anatema. Vemos este conflicto a lo largo de toda la iglesia, a lo largo de toda la historia de la iglesia. Juan, de hecho, considera y ataca estas distorsiones. Más adelante, debido a nuevas herejías, o mejor dicho, al retomar las herejías pasadas, se constituyó un concilio nuevamente, ahora en Calcedonia, en el año 451, y que declara que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Un poco la definición, que el credo de Calcedonia es mucho más largo porque refuta no solamente las ideas de los gnósticos, sino la evolución de las ideas de los gnósticos. O sea, Juan escribe en los primeros 100 años de la iglesia y está ya refutando ideas gnósticas. Imagínense en que el credo de Calcedonia se escribe en el 451, ya han pasado por lo menos 300 años en que este pensamiento evoluciona, y es necesario ahora sentar toda la iglesia, hacer un concilio y levantar nuevamente la palabra en alto y decir: esto es lo que cree la iglesia, y lo que no se constituye conforme a esta enseñanza, como dijo el apóstol Pablo, debe ser considerado anatema. Y básicamente el credo del Calcedonia es un poco la definición que les leí de Grudem, esta declaración de que Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, ¿sí? En una sola persona, ¿sí? Ahora, de vuelta, insisto en esto porque a algunos les puede parecer un poco más agotador, un poco más aburrido, y les voy a tener que pedir que me tengan paciencia, pero es importante ver cómo la iglesia ha sostenido el evangelio. No somos las primeras personas, no soy la primera persona que habla acerca de la deidad de Cristo, acerca de la humanidad de Cristo. Lo habla la Escritura, lo sostuvo la iglesia, y no va a ser la primera vez que se levanten pensamientos en contra de la persona de Cristo y la ataquen. Entonces es sabio considerar cómo la iglesia sostuvo y defendió el evangelio, ¿sí? Y lo vamos a hacer, Dios mediante, más adelante, después de obviamente profundizar más y más en la persona de Cristo. Ahora quiero que nos detengamos a pensar en que Cristo fue semejante a nosotros, y vamos a ir pasando por algunos versículos. Miren su nacimiento, Mateo capítulo 1,
versículo 18. ¿Sí? Me encanta cómo inicia Mateo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente y pasan por todo un proceso. Mateo nos muestra el nacimiento virginal de Cristo. Dice, fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Miren, y el versículo 20 dice, José, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Más adelante, los versículos 24 y 25, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Sí? Esto de no conoció es que no tuvo relaciones con ellas hasta que después concebió. Lucas, capítulo 1, versículo 35. Entonces María, leo desde el 34, dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. El versículo 35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Sí? Todo el contexto anterior, leo desde el 26, dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbió por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Sí, el texto que meditamos recién. ¿Sí? La palabra de vuelta nos vuelve a enseñar acerca de esta doble naturaleza y vemos cómo Dios obra de manera sobrenatural en este proceso de nacimiento de Jesús, pero al mismo tiempo Jesús fue sometido a un proceso natural de gestación. María quedó embarazada por obra sobrenatural de Dios. De nuevo, Jesús pasó por un proceso natural de gestación. El Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, sujeto al tiempo. Ahora no es que vino a la tierra y ya era un hombre, pasó por un proceso natural, 9 meses por lo menos dentro de la panza de María, creciendo, dependiendo como depende una criatura dentro del vientre de su madre, del alimento de María, dependiendo de su comunicación con ella por medio de un cordón umbilical, ¿sí? O sea, pensar en esto es profundo. Lucas, capítulo 2, versículo 21, Jesús nace y dice, cumplido los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido, y cuando se cumplió los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor,
un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Bueno, y todo lo que sigue en cuanto a Simeón y también acerca de Ana, la profetisa, ¿no? Pero miren esto, Jesús no solamente pasa los 9 meses de gestación, ahora nace, tiene que cumplir el rito de purificación, tiene que ser llevado al templo para ser presentado, sus padres tienen que sujetarse a la ley que mismo Él había creado, ¿sí? Porque debemos también entender esto. Cuando Dios da la ley a su pueblo, es Cristo mismo dando su ley al pueblo y ahora Él se está haciendo sujeto a su misma ley. Él se está cumpliendo con toda obediencia. Nace, cumple el rito de purificación, a los 8 días es presentado al templo, como la ley, y Lucas es muy incisivo en esto, como dice en el versículo 24, para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Miren cómo Cristo ahora va siendo semejante a nosotros y va cumpliendo el proceso de la ley. Más adelante en el versículo 40 dice acerca del niño, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Cristo mismo ahora está pasando por un proceso de aprendizaje natural. Él tiene que aprender a caminar, tiene que aprender a hablar, tiene que aprender crece como un niño. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Jesús mismo tuvo un cuerpo semejante a nosotros. Juan, capítulo 4, versículo 6. Miren esto, miren cómo su cuerpo se cansó. Dice Juan capítulo 4, versículo 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, ¿qué pasó? Cansado del camino. Cansado del camino se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Jesús se había cansado de caminar. Su cuerpo ahora sufrió y experimentó lo que es el cansancio. Más adelante en Juan capítulo 19, versículos 28. Juan capítulo 19, versículo 28. Lo vemos a Cristo, a Jesús siendo crucificado, y después de hablar con el discípulo amado, le dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Aún su cuerpo tuvo sed. Incluso en el diálogo también con la samaritana le pide que le dé de beber. En Mateo capítulo 4, versículo 2. Mateo capítulo 4, versículo 2. Jesús es llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué pasó? Tuvo hambre. ¿Sí? Jesús experimentó el hambre. Lucas 23, capítulo 26. Lucas capítulo 23, versículo 26 nos dice, estamos viendo el contexto en el que Jesús va cargando la cruz, ¿no? Y dice, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase a Jesús. En todo el contexto anterior, Jesús fue y experimentó en su propia carne el dolor físico en cuanto a los latigazos, en cuanto a los golpes, los azotes, las coronas de espina puestas en su cabeza, ¿sí? Ahora él estaba arrastrando su cruz hasta el Gólgota y su cuerpo estaba tan cansado que la misma guardia vio que Jesús ya no podía llevar más su propia cruz y les dice a Simón de Cirene que cargara con la cruz para que Cristo pudiera llegar hasta el Gólgota, hasta la cima
de la montaña. Su cuerpo había experimentado la fatiga a causa de los azotes. Lucas, ya que estamos en Lucas, versículo 46 del capítulo 23. Miren la culminación de las limitaciones. Su cuerpo humano muere. Entonces Jesús clamando a gran voz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Sí? Semejante a nosotros, su cuerpo murió. ¿Sí? Más adelante, en cuanto a la semejanza con nuestros cuerpos, dice versículo 24-39: mirad mis manos y mis pies, luego de haber recibido la resurrección. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Cristo ahora, luego de la resurrección, recibe y tiene ya el cuerpo glorificado. ¿Sí? Las promesas también de que nuestros cuerpos han de ser glorificados. Pero Jesús mismo se presenta ahora con un cuerpo glorificado con la resurrección y dice: mire mis manos y mis pies. Cristo tiene ahora, esto es lo que les decía al comienzo de la definición, hubo un tiempo en el que Cristo no tenía, su deidad no estaba enlazada con un cuerpo físico. Sin embargo, en un momento de la historia, Dios se hizo carne, se encarnó, y por medio de esta unión ahora Cristo vive para siempre como Dios hombre. ¿Sí? Esto es importante tenerlo presente. Cristo mismo se presenta ahora con un cuerpo glorificado delante de sus discípulos. Miren, dicen: miren mis manos. Un espíritu no tiene carne y tendones. ¿Sí? Más adelante, en el versículo 50, dice: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. ¿Sí? En este cuerpo glorificado, Cristo ahora permanece para siempre como Dios hombre. ¿Sí? Miren ahora sus emociones. Las Escrituras nos muestran de manera reiterada que Cristo tuvo compasión y misericordia. Marcos, capítulo 8, versículo 23. Miren en qué contextos Jesús tuvo misericordia y compasión. 22, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó afuera de la aldea y le escupió en los ojos y le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Nos muestran estos versículos del 22 al 26, nos muestra la compasión de Jesús acerca del ciego. Marcos capítulo 8, versículos 2 y 3. Miren cómo el texto nos muestra y dice: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y si los enviare en ayuna a sus casas, se desmayarían en el camino, pues algunos de ellos han venido desde muy lejos, ¿Sí? Jesús tuvo compasión de la multitud, los vio con hambre y dijo: miren, si yo los envío, se van a ir y van a perecer en el camino. Marcos también, capítulo 1, versículos 41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, del leproso, ¿no? Vino a él en el versículo 40 un leproso, rogándole, y la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. ¿Sí? Mateo, capítulo 20, versículo 34. El versículo anterior nos muestra que 2 ciegos se acercan a Jesús. Dice: al salir ellos de Jericó les seguían una gran multitud, y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que se callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose, Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos
y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Más adelante en Lucas capítulo 7, versículo 13, ¿sí? Dice desde los versículos 11 en adelante: aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. ¿Sí? Se compadeció de esta mujer viuda. ¿Sí? Marcos, la situación era terrible, ¿no? Pero Marcos capítulo 6, vamos a hacer una cosa. Ana María, busca Marcos capítulo 6, versículo 34. Jessy, busca Mateo 9, 36. Y bueno, me queda Mica, busca Mateo 14, 14. ¿Sí? Miren estos tres textos, cómo Jesús se siente enfrente también de la multitud, en cuanto los ve como ovejas sin pastor. ¿Sí? Jesús mira al pueblo y los ve como ovejas sin pastor y tiene misericordia y compasión de ellos. Marcos 6:34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Mateo capítulo 9, 36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y Mateo 14, 14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Sí? Jesús tuvo compasión por las multitudes, los vio como ovejas sin pastor, sanó las aflicciones de ellos. Juan capítulo 12, versículo 27, nos muestra a Jesús y nos habla acerca de sus aflicciones. Ahora está turbada mi alma. ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. ¿Sí? Ahora está turbada mi alma. Jesús experimentó en carne propia estar turbado en sus emociones. ¿Sí? Juan capítulo 13, versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Se conmovió en espíritu, también es en parte a la aflicción que él estaba sintiendo en ese momento. Él estaba angustiado, ¿sí? Por lo que dice: de cierto os digo, que uno de ustedes me va a entregar. Eso le estaba pesando en el corazón de Cristo, le estaba doliendo, le estaba angustiando. Mateo 26, 38 nos muestra lo mismo. Mateo 26, capítulo 38 nos dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Sí? Podríamos también citar la oración de Jesús en el Getsemaní. ¿Sí? Podríamos considerar también cómo Jesús lloró grandes, y mejor dicho, sudó grandes gotas de sangre. ¿Sí? Su cuerpo se afligía, la tristeza era real para él. De hecho, más adelante también vamos a ver que, aunque sus sufrimientos fueron semejantes a nosotros, sus sufrimientos fueron mucho más intensos que nosotros. Porque él era 100% Dios, ¿no? Las aflicciones que él sufrió no se compara con las que nosotros podemos sufrir. No tenemos en grado, no en la comunión que teníamos con el Padre. Jesús mismo fue tentado. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos 4, 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Y cuando la palabra dice que Jesús fue tentado en todo, es porque Jesús fue tentado en todo. ¿Sí? Nosotros vemos en Mateo capítulo 4 del 1 al 11 la tentación que Jesús recibe luego de ser bautizado y al ser enviado al desierto. El texto nos dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí que vinieron ángeles y le servían. Jesús pasó por una tentación física, tuvo hambre, y el diablo lo tentó, y escrito está, Jesús dijo: no solamente del pan vivirá el hombre. Fue tentado en su espíritu. Fue tentado también en una tercera área que es, esta me encantó, en un área vocacional. El diablo produjo una tentación vocacional. Sabía que Jesús había de recibir los reinos de este mundo para su gloria. Así había sido profetizado en el Antiguo Testamento. El Salmo 2.8 dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Sí? Pero el camino para esa herencia era la cruz, y Satanás ahora estaba argumentando que podría recibirla sin sufrimiento. Miren la tentación de Jesús. El diablo tienta a Jesús y le dice: tú puedes recibir lo mismo que vas a recibir sin la necesidad de atravesar por la cruz, sin la necesidad de atravesar por el sufrimiento. Jesús, por medio de la encarnación, puede conocer todas las vicisitudes de la vida, las pruebas, los gozos, los sufrimientos, las pérdidas, las ganancias, las tentaciones, las aflicciones. Pudo entrar en ellas, comprenderlas y así convertirse en el modelo para nosotros, para que podamos atravesar estas experiencias como Él las hizo y para animarnos a venir a Él en oración, sabiendo que Él comprende lo que estamos atravesando. ¿Sí? Podríamos incluso hablar del gozo y la felicidad de Jesús. De hecho, la Biblia nos muestra que Cristo era una persona muy, muy alegre, muy gozosa, irrumpía en alabanza hacia el Padre. ¿Sí? Pero ¿qué es importante en todo esto? ¿Qué es lo que la Escritura debe enseñarnos a lo largo de este proceso de ver que Cristo es semejanza entre nosotros? En primer lugar, no podemos decir como los gnósticos que Cristo no pudo venir en carne. Eso ya lo dejó en claro la palabra, y al mismo tiempo eso nos lleva a que nuestra vida se refleje en una conducta diaria. Pero Jesús, por medio de la encarnación, pudo conocer cada una de las aristas de nuestras vidas. Jesús experimentó en carne propia el dolor, las aflicciones, el gozo, la tristeza, el estar turbado, el estar atormentado. Pasó por cada una de esas experiencias como nosotros. Por eso Hebreos capítulo 2, versículo 16, y con este pasaje termino, nos dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El autor de Hebreos, el Espíritu Santo, nos llama a acercarnos confiadamente. Entonces nos preguntamos y digo: ¿estás cansado? ¿Estás fatigado?
¿Estás insatisfecho con la vida? ¿Estás angustiado? ¿Estás afligido? ¿Estás preocupado? La exhortación es la misma. Te ruego que dejes la necedad y el orgullo y corras apresuradamente a Cristo. A los cristianos están pasando por un momento de tristeza, de persecución, de angustia, de escasez. La misma exhortación de Hebreos nos exhorta a que miremos a nuestro Maestro, que consideremos aquel que sufrió tan contradicción de pecadores. Las Escrituras nos ruegan que miremos a nuestros maestros pasando por las mismas circunstancias que nosotros, pero sin pecado. Por eso les ruego a ustedes en esta mañana que miren a Cristo, que se presenten delante del Padre. Él intercede por cada una de nuestras situaciones, reales y específicas. No intercede de una manera abstracta, sino real, porque Él mismo conoce el dolor, puesto que Él lo experimentó en su propia carne. Cristo es presentado por las Escrituras como hombre y como Dios. Él es más real, son meditaciones que me estuve anotando, Él es más real que el suelo mismo que nosotros pisamos o que el techo mismo que nos acobija. Sus palabras son firmes, más firmes que las montañas, y son sus palabras, y no las mías, las que he pronunciado estas mañanas. Ustedes mismos pueden leerlos en sus Biblias, cómo Dios mismo los llama y cómo Dios mismo exhorta a sus corazones. Acérquense confiadamente. Cristo fue en todo tentado como nosotros. Cristo recibió un cuerpo como nosotros. Y Él, como dice Hebreos, Él ahora intercede por cada uno de nosotros. Por eso podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces acerquémonos confiadamente a Cristo. ¿Sí? Miren cómo Cristo cobra una profundidad más grande su persona en nuestras vidas. No hay dolor, no hay experiencia que Él no atravesó. Y Él las atravesó por su pueblo, para que puedan gozarse y descansar en Él. Él venció ya al mundo. Él ya venció en la cruz. Por eso se presenta, por eso Hebreos dice que Jesús mismo, por el gozo puesto adelante, siguió y fue obediente hasta la cruz. Y por eso nosotros debemos mirar a Cristo y correr la carrera que tenemos por delante, confiadamente. It's your grace from beginning to the end. It's your grace.